Hola, soy Todo Sansó y voy a hablar de ciertos conceptos de comedia. Hoy voy a hablar de la estructura en 3 actos. ¿Qué es la estructura en 3 actos? Yo creo que cualquier persona que haya estudiado mínimamente o haya leído algo sobre cómo contar historias estará familiarizada con el concepto de la estructura en 3 actos, porque es como lo más básico y es la estructura más clásica a la hora de contar una narración. Bien, ¿qué es la estructura en 3 actos? Pues si esto de aquí que estoy dibujando es una historia, esto sería el primer punto de giro, esto sería el segundo punto de giro. Esto sería el principio, esto el nudo y esto el desenlace de la historia. Pues esto es la estructura en 3 actos. Continúo. Me parece curioso que el número 3 aparezca con una cierta frecuencia relacionado con cosas de narrativa, porque tenemos la estructura en 3 actos, tenemos la regla de 3, del que hice un vídeo. Aquí pongo el enlace. También el número 3 en matemáticas está relacionado con el equilibrio del triángulo. El triángulo es como la figura que representa el equilibrio. Y claro, cuando contamos una historia, lo que hacemos es intentar buscar un orden en los acontecimientos para generar expectativa. O sea, una historia, y esto que estoy diciendo pues es bastante obvio, es buscar un orden en el caos en el que ocurren los acontecimientos en la vida. Una historia es dar un sentido a los acontecimientos. También una historia transcurre en el tiempo, que tiene pasado, presente y futuro. O sea que el número 3 es un número que por alguna razón tiene como conexiones con el mundo de contar historias. Así que podríamos decir que al siglo XX, desde el punto de vista del storytelling, para estar bien escrito le hizo falta una tercera guerra mundial. Bien, pues aquí tenemos el orden de una historia estructurado en 3 actos. Y aquí tenemos los puntos de giro. ¿Qué son los puntos de giro? Los puntos de giro se pueden entender de una forma bastante intuitiva. Los puntos de giro son los que hacen que la historia cambie de rumbo. Los puntos de giro lo que hacen es descolocar al protagonista. Lo que hacen es llevar la historia a otro sitio. Y el primer punto de giro sería la respuesta a la pregunta de qué va esta película, o de qué va esta novela, o de qué va esta historia. O sea, cuando normalmente te pregunta alguien de qué va esta película, tu respuesta suele ser el primer punto de giro. ¿De qué va Regreso al Futuro? Pues va de un chico que de forma accidental viaja al pasado y se queda atrapado ahí. Eso es el primer punto de giro. Ese de forma accidental viaja al pasado. No sé cómo, pero me descubrieron. ¡Sálvate, Marty! ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién crees? ¡De los libios! ¡Lady Mayla! ¡Lady Mayla! ¿Pero qué es esto? En Titanic, por ejemplo, el primer punto de giro es cuando Rose se va a suicidar y Jack la salva. No lo haga. ¡No camine! ¡No se acerque más! Por favor, solo deme su mano, le ayudaré a subir. ¡No! Quédese donde está. O me suelto. Lo haré. Ese es el primer punto de giro, porque la película va de ese enamoramiento. Ese enamoramiento descoloca las vidas de ambos. O sea, Rose se iba a suicidar y ese acontecimiento hace que siga viviendo. Y Jack pues tenía su vida de artista bohemio, y el hecho de enamorarse de Rose, una chica de clase alta, una chica aristócrata, también lleva su vida a otro sitio, lleva su historia a otro lugar, hay un cambio de rumbo ahí. Y luego todo lo que ocurre en el segundo acto, todos los conflictos que tienen, el hecho de que pertenezcan a clases sociales distintas, toda la exploración de que Rose se tenía que casar con otro hombre, todo eso son las exploraciones a las que lleva ese primer punto de giro. Y luego el segundo punto de giro de Titanic es cuando el barco choca contra el iceberg. También eso lleva la historia a otro lugar, literalmente, al fondo del mar. ¡Santo Dios!
Muy importante, el segundo punto de giro no es el final de la historia. El segundo punto de giro lo que hace es conducir hacia el final de la historia. El segundo punto de giro es como la puerta al desenlace, pero no es el desenlace. El segundo punto de giro lo que hace es llevar al tercer acto. Luego, en la mayoría de manuales de guión se habla del concepto del midpoint, que, si esto es la historia, el midpoint está por aquí. Que es un acontecimiento que no lleva la historia a otro lugar. No hay un cambio de rumbo en la historia. Lo que hace más bien es complicarlo todo más. Por ejemplo, en Titanic, pues el midpoint sería cuando Jack y Rose deciden irse a vivir juntos a Nueva York. Es como que la relación se ha consolidado. Ya eso no es un romance de adolescentes y deciden tomárselo en serio. Eso no es un cambio en la historia, pero es algo que lo complica todo más, porque ya han decidido que van a estar juntos. Y luego en los manuales de guión también se habla del clímax, que es como un momento apoteósico que ocurre hacia el final de la historia. Bien, pues esto es un resumen bastante básico de lo que suelen hablar muchos manuales, sobre todo de guión cinematográfico, sobre cómo hay que contar una historia. Desde el primer manual que creo que se hizo, que es el de Aristóteles, hasta uno de los más relevantes de la era moderna, que es el libro de Sitfield sobre el paradigma, que es esta estructura en 3 actos. Bien, pues ahora viene lo que me interesa, ya que esto es un canal de comedia, no de escritura de guiones de películas. En el controvertido especial de Hannah Gadsby, Nanette, Hannah Gadsby dice una cosa que me parece interesante y es esto. And stories, unlike jokes, need 3 parts, a beginning, a middle and an end. Jokes, only 2 parts, a beginning and a middle. And what I had done with that comedy show about coming out was I froze an incredibly formative experience at its trauma point and I sealed it off into jokes. Punchlines need trauma because punchlines need tension and tension feeds trauma. Bien, pues aquí Hannah Gadsby dice, bueno, pues lo que he resumido hace un momento, que las historias tienen 3 actos, principio, nudo y desenlace, pero que los chistes son historias que no están compuestas por 3 partes, sino por 2. Según ella, el planteamiento y el nudo. Ella lo llama la parte de en medio. O sea, Hannah Gadsby dice que los chistes son 2 partes, el planteamiento y el nudo. Esto que hace Hannah Gadsby me recuerda a una cosa que leí en el libro de Murakami, de qué hablo cuando hablo de escribir, y dice lo siguiente. Dice, está hablando sobre lo cretinos, o al menos lo poco admirables que suelen ser los escritores, salvo cuando escriben. Y dice lo siguiente Murakami. Dice, la mayoría de escritores, y me incluyo a mí mismo, pensamos, lo que yo hago y lo que yo escribo es lo correcto. Y salvo unas pocas excepciones, los demás se equivocan. Y yo creo que esto se puede atribuir a los cómicos. Es como la visión que yo tengo de la comedia, la visión que yo tengo de la escritura, la visión que yo tengo de los chistes es la correcta y todos los demás están equivocados. Yo creo que aquí Hannah Gadsby está ofreciendo un ejemplo perfecto de simplificación de lo que son los chistes, pero expresado por ella con la contundencia de quien cree que tiene la razón absoluta. Que conste que no creo que Hannah Gadsby se esté equivocando, no creo que esté diciendo algo que sea falso, simplemente creo que es una verdad extremadamente parcial. Es verdad que muchos chistes no tienen 3 actos, sino que tienen 2. Sobre todo los chistes misdirection, los chistes con sorpresa final. Lo que pasa es que yo creo que la mayoría de estos chistes, que se componen de 2 partes narrativas, no son planteamiento y nudo, como dice Hannah Gadsby, sino que son planteamiento y desenlace. O sea, lo que está haciendo el cómico es saltarse la parte de en medio para de esta forma generar más sorpresa al final. Porque tú, al no haber visto lo que ha pasado en mitad de la historia, el final es más sorpresivo. Por ejemplo, un chiste de Jason Lee, seguramente el rey de los chistes misdirection ahora mismo. Like I once went on a date with a girl, first date, and we went hiking. Her idea. And while we're hiking, she gets bit by a snake in between 2 toes. And I had to suck out the poison. So she's dead. Bien, fijaos que en este chiste tenemos planteamiento y desenlace. O sea, Jason Lee va con una chica de excursión y de repente a la chica le pica una serpiente.
O sea, tenemos a Ghislaine que va paseando con esa chica, es el planteamiento. Y de repente que la serpiente le pique es el primer punto de giro. Y luego de repente salta a ahora mi novia está muerta, que es el desenlace de la historia. Si Ghislaine contara toda la historia, claro, habría un momento de indecisión por su parte. A mi novia le ha picado una serpiente, ahora si le chupo el pie, la salvo. ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¡Uah, qué asco chuparle el pie! Me dan asco los pies. Claro, todo ese momento de tener que tomar la decisión y al final optar por dejar que se muera, es el segundo punto de giro, es la exploración de ese dilema. Lo que pasa es que Ghislaine se salta el segundo acto para que de esta forma el desenlace sea aún más sorpresivo. Yo creo que eso se puede explicar gráficamente de una forma, y es que si ahora mismo yo aquí pusiera una pelotita y la pelotita hiciera todo este recorrido y fuéramos viendo la pelotita y la pelota acaba aquí, pues no hay sorpresa, porque estamos viendo todo el recorrido que está haciendo la pelotita. Ahora, si aquí aparece una pelotita y de repente aparece aquí, hay una sorpresa, porque no la hemos visto, no hemos visto la trayectoria que ha hecho la pelotita. Pues esto es lo que tienen estos chistes, que lo que hacen es saltarse información para que cuando aparezca la pelotita sea una sorpresa. Muchas veces, más que el segundo acto, estos chistes también lo que hacen es comerse información del pasado. Por ejemplo, yo tengo un chiste que dice algo así como: hace poco me confesó mi novia que me había sido infiel. Y dije, vale, muy bien, te perdono, pero como vuelvas a hacerlo, estaremos empate. Yo aquí lo que estoy haciendo es creando un hueco de información del pasado. O sea, yo también he sido infiel antes, pero no lo cuento y de repente, ¡pum!, saco por aquí la pelotita de que yo también he sido infiel en el pasado. Hago una pequeña pausa de la teoría para anunciar que tengo Ko-fi. Tengo un perfil de Ko-fi, que es una plataforma de micromecenazgo en la que, si os gusta el canal, pues podéis apoyarlo económicamente dando una pequeña limosna. A diferencia de Patreon, no tenéis que suscribiros, y en el caso de que decidáis dejar de apoyar, tenéis que cancelar. Dais vuestra donación y ya os olvidáis. Dejo el enlace en la descripción del vídeo. Dicho esto, sigo con la teoría. También hay otro chiste de Ghislaine en el que, a lo mejor no lo cuento del todo bien, pero el chiste más o menos es algo así como que hay una niña en su vecindario que tiene un ojo de cristal. Y esta niña con un ojo de cristal es muy creepy. Y cada vez que ve a Ghislaine le empieza a perseguir, hasta que la niña recupera su ojo. No sé si lo he contado muy bien, el chiste no lo he contado muy bien, pero creo que se ha entendido. O sea, el misdirection, la sorpresa final es que Ghislaine, o sea, la niña le persigue, pero porque Ghislaine le ha quitado el ojo. Entonces lo que ha hecho Ghislaine es crear un hueco de información en esa historia. Entonces, son historias que están compuestas por dos partes, y como digo, en este caso, pues muchas veces es saltarse el segundo acto o revelar información del pasado de ese chiste. Vale, eso por una parte, chistes que están formados por el principio y por el desenlace. Voy a poner un ejemplo de storytelling, de historia, de stand-up comedy, que responde a lo que está diciendo Hannah Gadsby. Historias que son dos partes, que es el planteamiento y que es el nudo. Que lo que voy a poner es de este cómico mundialmente conocido. Así que después de este fracaso decidí irme a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos con mi novia y al llegar a Chicago vi un Airbnb por 5 pavos la noche. Así que nos instalamos. Y al día siguiente yo salgo a la calle a buscar un súper porque yo me encargo de hacer la compra y mi novia de hacer la comida. Así que estoy en el súper eligiendo cereales y de repente oigo un disparo. Os lo juro, un disparo en el súper. Salgo corriendo del súper, me voy pitando al Airbnb y eso, vale, ¿ahora qué hago? Tengo un dilema. ¿Tiroteos? 5 pavos la noche. Y además, sé que si se lo digo a mi novia se va a querer cambiar. Así que lo reflexiono, lo medito, y al final decido hacer lo correcto. Digo, Marta, creo que deberíamos cambiarnos. A partir de ahora, yo hago la comida, tú vas a comprar. Este bloque lo que tiene es planteamiento y nudo. Y la historia acaba con lo que sería el segundo punto de giro, pero no hay tercer acto. O sea, voy con mi novia a Estados Unidos y acabo en un barrio que nos resulta... que nos da un poco de miedo a nosotros. Como europeos blancos no estamos acostumbrados y al llegar ahí pues nos sentimos levemente amenazados. Esto es el planteamiento de la historia. Luego yo me voy al súper y ahí oigo un disparo. Y ese disparo es el primer punto de giro. Otra vez, al igual que en Titanic, hay un cambio de dirección. O sea, además, literal. O sea, yo me voy al súper, pero al final no compro. Porque oigo un disparo y tengo que volver corriendo al Airbnb. Hay un cambio de dirección ahí. Entonces, el segundo punto de giro es toda la exploración. Vale, ¿ahora qué hago?
Este Airbnb es muy barato, el barrio es extremadamente peligroso, ya no tenemos la leve sospecha de que el barrio es amenazante, sino está clarísimo que el barrio es muy peligroso. ¿Qué hago? ¿Se lo cuento a mi novia? ¿No se lo cuento a mi novia? Todo eso es la exploración, eso es el segundo acto. Y cuando yo digo, vale, ya sé lo que voy a hacer, nos vamos a cambiar, yo voy a hacer la comida, ella va a comprar. Eso es un segundo punto de giro, porque eso llevaría la historia a otro lugar. Ahora tiene que ir mi novia a comprar. Si eso en vez de ser una historia de stand-up fuera una novela, o fuera una película, o fuera un cuento, ahora el espectador diría, vale, o el lector, vale, ¿y ahora qué pasa? O sea, vale, ahora tu novia va a comprar, pero ¿qué le va a pasar a tu novia? Yo quiero ver ese tercer acto. Lo que pasa que en stand-up, si tú consigues una risa fuerte, puedes dejar ahí la historia. O sea, si el público se carcajea, al público le da igual. Aunque el público pues no haya teorizado tanto en comedia, el público asume que si se carcajea, ya está bien. Entonces, esta historia creo que responde a lo que dice Hannah Gadsby. Es un planteamiento y es un nudo. Pero el tercer acto me lo he comido. Bien, pues ahora voy a poner un ejemplo que yo creo que es algo bastante insólito en el stand-up comedy, creo que es inusual, y es el hecho de que una historia tenga la estructura completa, tenga planteamiento, nudo y desenlace, tenga el primer punto de giro, tenga el segundo punto de giro y tenga el midpoint. Esto en stand-up no suele pasar. Y esto me recuerda a un libro de ensayos que leí de Milan Kundera, que es un autor que ahora estoy citando mogollón. En este libro habla de la dictadura del story en las novelas. Entonces, él cuenta que las novelas, pues, antiguamente estaban sometidas a la dictadura del story. Una novela es una historia. Y luego, pues, una serie de autores modernos rompieron esta dictadura y empezaron a llenar las novelas de digresiones, de reflexiones y observaciones más allá de la historia. Y él dice que uno de los primeros en hacer esto fue Tristan Shandy, el autor de Tristan Shandy, novela que no he leído. Pero cuenta esto, la rebelión contra la dictadura del story. Entonces, curiosamente, en el stand-up comedy ocurre lo contrario, y es que ya nació con la naturaleza digresiva. Entonces, me parece muy interesante que el stand-up comedy haga el camino inverso a la novela. O sea, que de repente el stand-up comedy se someta a la dictadura del story. O sea, me gusta ese concepto. Me encantaría ver un especial de 1 hora de stand-up comedy que fuera una historia todo el rato, sin digresiones. No sé hasta qué punto es viable, pero me encantaría verlo como experimento narrativo de stand-up comedy. Total, el caso. Robert Bodegas, creo que en el 2018, o sea, hace ya 4 años, hizo una grabación en el Fibeta y hizo algo que yo creo que no ha hecho nadie más en el Fibeta, y es que toda su grabación fue una historia muy larga de 10 minutos. Entonces, esta historia tiene todas las partes de la estructura narrativa de la que habla, por ejemplo, Sitfield o Aristóteles. O sea, soy de Carballo, un pueblo de Coruña, iba a comer con mis padres, conducía, y entrando a mi pueblo, pues veo ahí, yo iba conduciendo y veo a mi izquierda, pues a un tío haciendo gestos así como muy violentos a una tía que estaba sentada en la acera, ¿vale? Y entonces yo iba conduciendo y seguí de largo, pero me quedé medio rayado. O sea, me quedé tan rayado que di media vuelta, ¿no? Y ya cuando di media vuelta, o sea, esta vez, pues claro, ya al revés, los tenía a mi derecha, pues veo a la pobre mujer en el suelo y al tío dándole patadas en plan American History X, o sea, jodido de cojones. Aquí lo que tenemos a Robert Bodegas contándonos que va con el coche y va a comer a casa de sus padres. Aquí tenemos el planteamiento, ve a un tipo maltratando a su novia y entonces él lo que hace es decide volver a salvar a la chica. Esa decisión es el primer punto de giro. Otra vez es literalmente un cambio de dirección. Robert Bodegas se va plácidamente a comer a casa de sus padres, ve esto y lo que hace es volver. Hay un cambio de rumbo. Dije, voy a embestirlo con el coche, o sea, muy loco. Y la tía se pudo escapar, por suerte. Entonces el tío se vino hacia mí, se vino hacia la puerta del conductor y la abrió y yo me cago en la puta. Que dije, vale, o sea, esto es malo porque me va a meter de hostias y no me puedo escapar, pero es bueno porque si te pasa algo en el coche y llevas el cinturón, te lo cubre el seguro. Y me tiro para adelante como 500 metros y ya me paro para llamar al 112, que es el primer número que me vino a la cabeza. Bien, en cuanto vuelve, estamos en el segundo acto, estamos en el nudo. Entonces aquí lo que hay es toda una exploración de lo que implica para Robert Bodegas haber tomado esta decisión. O sea, esta decisión es parecida a la de Jack cuando salva a Rose. Esta decisión lleva a otros muchos acontecimios. Pues aquí le embiste con el coche, el maltratador le agarra, luego le persigue, hay un momento de violencia desatada. Robert Bodegas llama al 112, luego ve cómo le persigue y entonces según estaba hablando con ellos, veo por el espejo retrovisor de este interior del coche, veo que el tío viene corriendo. Entonces vuelvo a hacer un cambio de sentido en mitad de la carretera y ya, volviendo de vuelta, veo al tío entrando en su casa, ¿vale? Bueno, en una casa. Ocurre el
midpoint, que es cuando Robert Bodegas ve que el maltratador se mete en una casa, supuestamente la suya, y entonces él puede llamar a la policía. Este es el segundo punto de giro, que es un acontecimiento importante en la historia, la intensifica, pero no está llevando la historia a otro rumbo. O sea, esto es midpoint. Vino la Guardia Civil, ¿vale? Y no tardaron nada, la verdad, 2 minutos. Y entonces llega la Guardia Civil, me ve mi coche, se para al lado y les empieza a contar la movida. Le estoy describiendo al tío, ¿no? Y según le estoy describiendo al tío, yo aquí, los guardias aquí, veo al fondo al tío venir hacia mí como una puta hoz. Y me dicen, ¿es ese? Y yo pensando, hombre... que me llamaron del cuartel para que fuese a declarar, ¿vale? Entonces llego al cuartel a declarar y ya me cuentan cómo había acabado la película. El tío había estado ya en la cárcel por casi matar a su anterior pareja. Llega la policía, ven a aparecer al maltratador psicópata con una hoz. Esto sigue siendo segundo punto de giro. Y entonces, cuando él es llamado a juicio, eso es el segundo punto de giro. Y entonces el tercer acto es el juicio. Bueno, al final yo declaré, no constaron las infracciones en la declaración y al final no hubo juicio porque el tío pues aceptó los cargos y yo no tuve que venir de Madrid a Coruña, o ir en este caso a declarar. Y esto es una apreciación personal. Yo creo que cuando las historias transcurren en un espacio-tiempo y de repente hay un salto temporal, creo que toda la tensión que se ha ido acumulando en ese espacio y en ese tiempo se diluye. Eso, por ejemplo, me parece que se ve muy obvio en la primera temporada de Fargo. Pues hay una serie de asesinatos, hay un asesino, se acumula muchísima tensión en ese pueblo. Y luego recuerdo que en el último capítulo, no me acuerdo bien por qué, pero hay un salto en el tiempo. O sea, nos vamos a... hay una elipsis gigantesca. Entonces creo que toda la tensión que se ha ido acumulando toda la temporada en ese pueblo y en ese tiempo, al pegar ese salto temporal, creo que la tensión se pierde. Y creo que aquí ocurre lo mismo. O sea, Robert Bodegas ha ido acumulando una tensión en ese tramo de carretera con esos personajes, que luego al pegar el salto al juicio, la tensión se diluye. Pero bueno, el caso, que todo el juicio es el tercer acto de la historia. Entonces, aquí... en el tercer acto, esto me parece interesante, el hecho de que el maltratador acepte los cargos, de que no haya un enfrentamiento, es lo que hace que en la historia falte el clímax. Aquí no hay clímax. Entonces, que no haya clímax se podría ver como un defecto, pero yo no lo veo así del todo, porque creo que en el stand-up comedy lo que predomina, lo que se prioriza en el stand-up comedy es que la historia suene extremadamente verosímil. O sea, como el stand-up comedy es crear la ilusión de que el cómico le está contando algo a sus amigos, eso es el objetivo del stand-up comedy. O sea, hay un cómico, bueno, o al menos del stand-up comedy que se está haciendo ahora. Es verdad que hay otros tipos de stand-up comedy que pueden ser de tipo surrealista, que ya no es lo mismo. Pero bueno, el tipo de stand-up hegemónico, el tipo de stand-up que se hace ahora es crear ese espejismo. El cómico es un amigo tuyo que te está contando lo que piensa y lo que le ha pasado últimamente. Entonces, como eso es tan relevante, si el espectador sospecha que el cómico se está inventando un poco la historia, es como que se rompe la magia. Es exactamente igual que si estás en una cena con amigos, un amigo te empieza a contar una historia y sospechas que es mentira. Como sospeches que es mentira, da igual lo ingeniosa que sea la historia, que ya no te va a hacer gracia. Lo que vas a pensar, ¿por qué Juan se está inventando esto? O sea, ¿qué pretende? ¿Hacerse el guay? Pues con el stand-up pasa un poco lo mismo. Es muy difícil que no se rompa la verosimilitud. Entonces, Robert Bodegas lo que hace es priorizar esa verosimilitud por un clímax. O sea, opta por la verosimilitud y sacrifica clímax. Porque de esta forma la historia, todo el mundo se la cree. Yo creo que no hay nadie entre el público o entre los espectadores que esté pensando esta historia es mentira. O sea, es totalmente creíble. Y creo que si le hubiera metido un clímax, pues puede ser que encuentres un clímax increíble, súper ingenioso. Pero un clímax hace que una historia huela a inventada. Pues esto es lo que quería decir sobre este comentario del que me acordé el otro día de Hannah Gadsby sobre lo que son los chistes. Así que no sé hasta qué punto con este vídeo habré formado parte de ese grupo numeroso de escritores que consideran que lo que ellos piensan es lo correcto y lo que piensan los demás están totalmente equivocados. Si creéis que es así y que mi visión es totalmente imparcial, estaré encantadísimo de escuchar vuestros comentarios. Así que si os ha gustado, dadle like, suscribiros, que para más complicada, y seguiré haciendo vídeos de comedia.